Mis suegros usaron el fondo universitario de mi hijo para pagar la fianza de su hijo el criminal, pero no pensaron las consecuencias. Durante los primeros años de matrimonio, Emma y yo hicimos un pacto, sin importar lo que sucediera en la vida, siempre garantizaríamos que nuestro hijo, Lucas, tuviera la oportunidad de estudiar en la universidad que él eligiera. Desde su nacimiento, cada bono, aumento o ingreso extra fue destinado a ese fondo. Lo que para algunos era un simple ahorro, para nosotros era una promesa de estabilidad y amor incondicional. Lucas tenía apenas 3 años cuando abrimos esa cuenta universitaria, y aunque aún hablaba en frases cortas y dormía con su peluche favorito, yo ya podía imaginarlo cruzando el escenario con un birrete, sonriente, confiado, con todo un futuro por delante. Pero esa promesa fue destrozada en un abrir y cerrar de ojos, y todo comenzó el día que mi cuñado, Derek, fue arrestado. Era una noche como cualquier otra. Emma y yo estábamos viendo una película cuando el teléfono sonó. Ella miró la pantalla y suspiró. «Es mi mamá», respondí yo mismo. La voz de mi suegra, Margaret, temblaba. «Lo arrestaron», dijo, apenas susurrando. «A Derek, lo tienen en la comisaría. No dicen mucho, pero necesitamos ayuda». Emma se levantó de inmediato, pálida como una sábana. Derek era el hermano menor de Emma. Había estado entrando y saliendo de problemas desde que era adolescente. Robos menores, peleas, incluso estuvo vinculado con drogas. Pero siempre, de alguna manera, salía ileso. Hasta ahora. Al día siguiente, nos enteramos de los cargos: posesión de armas ilegales, fraude, y vínculos con una organización criminal local. Era grave, muy grave. Nos reunimos en la casa de los padres de Emma. La tensión era tan densa que parecía asfixiar. Margaret y Harold, mi suegro, estaban deshechos. Lloraban, suplicaban, temblaban. «Necesitamos conseguir la fianza», dijo Harold con voz ronca. «Son $100.000. Yo sentí un nudo en el estómago. Emma me miró. Sabía que esa cifra no era una casualidad. «No», dije antes que alguien pudiera hablar. «No pueden estar pensando en el fondo de Lucas. Es temporal», intervino Margaret, suplicante. «Solo para sacarlo. En cuanto podamos, lo devolvemos. Lo prometemos. Ese dinero es de nuestro hijo», respondí con firmeza. «No fue para esto». Emma estaba en silencio, en shock. No podía decidir entre su familia y su hijo. Harold me miró con frialdad. «Siempre fuiste egoísta, Mike. Siempre pensaste en ti. Nosotros solo queremos ayudar a nuestro hijo. Y yo estoy protegiendo al mío», respondí, con los dientes apretados. Creí que habíamos cerrado el tema. Me negué rotundamente a entregar el dinero. Emma no dijo nada más al respecto y volvimos a casa. Pero una semana después, revisando el estado de la cuenta, sentí un vértigo que me obligó a sentarme. El fondo universitario de Lucas había sido vaciado. Llamé de inmediato al banco. Solo había una forma de que eso sucediera, con la firma conjunta. La de Emma y la mía. Excepto que, no era mi firma. Era una falsificación burda. Y entonces lo entendí. Margaret había trabajado años como secretaria en una firma de abogados. Sabía de documentos. Sabía de trámites. Y había tenido acceso a copias de nuestras identificaciones. Me traicionaron. Cuando confronté a Emma, su rostro cambió. Primero fue confusión. Luego, horror. Y finalmente, rabia. «¿Lo hicieron sin ti?», preguntó, con los ojos húmedos. «No, yo no sabía nada, Mike, te lo juro. Tu madre tiene copias de nuestras firmas». Ella asintió, lentamente. Luego agarró su teléfono y marcó, temblando. «Mamá, dime que no lo hiciste. Dime que no tocaste el fondo de Lucas». No escuché la respuesta, pero el llanto de Emma fue suficiente para confirmarlo. Presenté una denuncia en el banco. La falsificación era evidente. Pero había un problema: el dinero ya había sido transferido. La cuenta quedó vacía. El asesor bancario nos explicó que podríamos iniciar un proceso legal, pero que recuperarlo sería complicado. Especialmente si había sido usado para pagar una fianza judicial. El dinero ya estaba en el sistema del Estado. Emma, desgarrada por el dolor, decidió enfrentarse a sus padres. Pero ellos no solo no se arrepintieron, nos culparon. «Ustedes tienen más ingresos», gritó Harold. «Solo era dinero. Mi hijo lo necesitaba. Ese dinero era de un niño». «Maldita sea», respondí, al borde de los golpes. «Un niño. Y Derek es nuestro hijo también», respondió Margaret. «Hicimos lo que haría cualquier padre». Emma rompió a llorar, y yo supe que algo en ella había muerto ese día. Emma y yo nos sentamos con un abogado especializado en fraudes familiares. Su expresión fue severa desde el inicio. «Es difícil», nos dijo. «Pero si pueden probar la falsificación, y si hay testigos o pruebas que indiquen que fue Margaret quien accedió ilegalmente a los fondos, pueden demandar. Incluso puede haber cargos penales». «Aunque sean mis suegros?», pregunté. «Especialmente si son sus suegros», dijo con seriedad. Iniciamos la demanda. Los padres de Emma negaron todo. Margaret incluso alegó que yo había autorizado la transferencia verbalmente. El juicio fue lento, doloroso, lleno de momentos en los que Emma lloró, sintiéndose traicionada no solo como hija, sino como madre. Pero las pruebas eran sólidas.
Las firmas no coincidían. Las cámaras del banco mostraban a Margaret entregando los documentos. La falsificación era evidente. El juez fue claro, Margaret y Harold debían reponer el dinero con intereses. Además, enfrentaban cargos por fraude y uso indebido de identidad. Margaret fue sentenciada a 8 meses de prisión domiciliaria. Harold recibió libertad condicional y una multa elevada. La cuenta de Lucas fue restituida parcialmente por orden judicial, y el resto lo cubrimos nosotros poco a poco. Pero lo más importante era que la verdad había salido a la luz. La relación con los padres de Emma quedó completamente rota. Emma inició terapia para procesar la traición. Lucas, aún pequeño, no entendía del todo, pero supo que su mamá y su papá hicieron todo para protegerlo. Y cuando, años después, lo vi con su toga y birrete, supe que cada batalla, cada lágrima, cada firma en los tribunales, había valido la pena. Aunque la justicia nos había dado la razón, el peso emocional no se desvaneció fácilmente. Emma sufría pesadillas recurrentes, en las que veía a sus padres robando a Lucas, no el dinero, sino su futuro. Su terapeuta sugirió un cierre más tangible que una carta. Emma pasó semanas escribiendo una larga misiva a sus padres. No para perdonarlos, sino para explicarles todo lo que su traición había causado. Nunca la envió. Decidió que el simple acto de escribirla era suficiente. La guardó en una caja fuerte junto con copias de los documentos legales del juicio. Para que Lucas los lea cuando sea grande, dijo. Yo, por mi parte, trataba de mantenerme fuerte. Pero hubo días en que me sentía responsable. Pensaba que quizá debía haber sido más firme, más desconfiado, menos permisivo. Mi terapeuta, al que comencé a ver tras una crisis de ansiedad, me ayudó a entender que la culpa no me correspondía, que proteger a mi familia, incluso de sus propios parientes, había sido lo correcto. 5 años después, Harold falleció de un infarto. Margaret aún cumplía con los pagos impuestos por la corte. No asistimos al funeral. Emma recibió una llamada de una abogada, Harold había dejado un testamento. A pesar de todo, le había dejado una suma considerable de dinero a Lucas. $150.000. Más de lo que alguna vez tomó. Quizá fue su forma de redimirse, dije, al leer el documento. Emma no respondió. Simplemente cerró los ojos y lloró en silencio. Usamos parte de ese dinero para pagar el posgrado de Lucas, quien había decidido estudiar Derecho. Quería ayudar a familias víctimas de Fradeis. Quería asegurarse de que nadie más viviera lo que él vivió de niño. Cuando Lucas tenía 19 años, recibió una beca de una fundación que ayudaba a jóvenes en situaciones familiares extremas. Fue uno de los mejores de su generación. En su último año, presentó una tesis sobre la justicia restaurativa aplicada a delitos cometidos por familiares cercanos. El trabajo fue tan impactante que una editorial legal decidió publicarlo. En la dedicatoria escribió: a mis padres, que nunca dejaron de luchar por mí. A mis abuelos, por mostrarme lo que no se debe hacer con la confianza. Y a mí mismo, por no rendirme. Emma enmarcó esa página y la colocó en su estudio. Yo la leí tantas veces que me la sabía de memoria. Poco antes de que Margaret muriera, Emma fue a verla. No para reconciliarse, sino para cerrar un capítulo. Margaret, postrada en una cama de hospital, apenas podía hablar. Pero cuando vio a su hija, una lágrima le corrió por la mejilla. Lo siento, murmuró. Emma asintió, en silencio. Nunca fue solo por el dinero. Fue por tu ceguera, mamá. Preferiste salvar a Derek cuando sabías que él mismo se estaba hundiendo. Y arrastraste a mi hijo contigo. Margaret solo alcanzó a balbucear una disculpa más antes de que la enfermera pidiera que saliera. Emma salió del hospital liviana, como si finalmente hubiera dejado una carga atrás. Lucas ahora trabaja como abogado. Defiende a jóvenes cuyas vidas fueron comprometidas por familiares manipuladores, estafadores o abusivos. A veces, vuelve a casa y nos cuenta historias que parecen espejos del pasado. Gracias por haber peleado por mí, me dijo una noche, mientras cenábamos. Siempre lo haríamos, hijo, le respondí. Siempre. Y en ese momento supe que habíamos ganado. No solo en la corte. No solo contra la traición. Habíamos ganado la guerra más importante, la de formar a un hombre justo. Tras varios años de ejercer la abogacía, Lucas comenzó a notar un patrón. Muchos de los casos que defendía tenían raíces similares al suyo. La confianza quebrantada por familiares, la ambición por encima del amor, y la manipulación de quienes deberían proteger. Decidió entonces escribir un ensayo extenso, titulado Traicionados por la sangre, justicia para los hijos. En él no solo relataba su historia personal, sino que analizaba decenas de casos similares con estadísticas, entrevistas y propuestas legales. El ensayo se volvió viral entre yarizas jóvenes y fue aplaudido en foros internacionales de derecho familiar. Lo invitaron a hablar en conferencias en Europa y América Latina. Durante una gira en Argentina, conoció a una jueza que había dictado una sentencia inspirada en su tesis. Su trabajo comenzaba a tener consecuencias globales. Pero Lucas no se olvidaba de su origen. Cada logro lo compartía con nosotros, siempre agradecido. Una tarde, al volver de una conferencia, trajo consigo una carpeta con el logo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Me han pedido que colabore como asesor externo en un caso de custodia donde hubo abuso financiero. Mamá, papá, esto no habría sido posible sin ustedes. Emma lloró sin decir palabra. Yo le apreté el hombro, sintiendo orgullo y humildad a partes iguales. Una llamada inesperada nos sacudió años después. Derek, el hermano de Emma, había sido detenido nuevamente, esta vez por estafa a una organización sin fines de lucro. Estaba enfermo, visiblemente envejecido y solo. Su abogado nos contactó porque Derek quería hablar con Emma y Lucas antes de enfrentar juicio. Emma dudó mucho. Yo le aconsejé que no lo hiciera, pero fue Lucas quien pidió verlo. No por perdonarlo, sino por cerrar un ciclo. El encuentro fue tenso. Derek, con un tono quebrado, dijo: no estoy aquí para justificarme. Solo quería saber si alguna vez pensaron en mí como algo más que un error. Lucas respondió: fuiste un error con consecuencias que afectaron generaciones. Pero también fuiste mi mayor lección, gracias a ti, entendí qué tipo de hombre jamás quiero ser. Derek asintió con tristeza. No pidió perdón. No ofreció excusas. Solo bajó la mirada y dejó que se lo llevaran. Fue la última vez que lo vimos. Con el paso de los años, nuestra familia se volvió un faro para otros. Fundamos una organización, Fundación Clara Justicia, en honor a nuestra nieta, que ayudaba a niños víctimas de fraude familiar. Lucas era el rostro legal, Emma la guía emocional y yo me encargaba de la administración y logística. Tuvimos cientos de casos. Algunos terminaron bien, otros no tanto. Pero en cada uno, Lucas aplicaba con compasión y firmeza las lecciones que aprendió desde niño. Siempre decía: no importa cuán rota esté la historia de alguien. Si hay alguien que luche por ellos, aún pueden reescribir el final. Clara creció viendo a su padre pelear por los demás, a sus abuelos apoyarlo, y a las víctimas recuperar sus voces. Una tarde, al salir de una reunión de la fundación, Clara me preguntó: ¿por qué existe nuestra familia? Porque alguien creyó que la justicia era más importante que el silencio, le respondí. Pasaron los años, y lo que comenzó como una tragedia familiar se convirtió en una red de esperanza. La Fundación Clara Justicia comenzó a colaborar con otras instituciones. Recibimos apoyo estatal y de organizaciones internacionales. Tuvimos que abrir una segunda sede en otra ciudad para poder dar abasto con los casos. Lucas fue nominado a un Premio Internacional de Derechos Humanos. Aunque no ganó, fue uno de los finalistas más jóvenes en la historia del certamen. Nos invitó a asistir a la ceremonia en Bruselas. Cuando dijeron su nombre en el escenario, Emma apretó mi mano con lágrimas en los ojos. Durante su discurso, Lucas miró al público y dijo: no estoy aquí por haber ganado un juicio. Estoy aquí porque un día, dos personas me enseñaron que ser padre y madre no es solo criar, es proteger, incluso cuando duele. Ellos no solo me defendieron en tribunales. Me defendieron del olvido, de la injusticia, y de repetir los errores de otros. Una ovación de pie siguió. Emma no paraba de llorar. Yo sentí que el pecho se me llenaba de orgullo hasta el borde. Tras el evento, nos sentamos en una pequeña cafetería en una calle adoquinada de Bruselas. Clara, que ya tenía 12 años, hojeaba un cuaderno con dibujos. Emma la miraba y susurró: hemos roto el ciclo. Lo logramos. Un día, casi por sorpresa, Lucas nos llamó para contarnos que tenía una audiencia especial. No era un juicio, sino una revisión simbólica del caso que marcó nuestras vidas, el Fondo Universitario robado. Una organización jurídica quería reexaminarlo como caso de estudio de impacto social y restauración de justicia. Nos invitó a asistir. El salón estaba lleno de estudiantes, jueces retirados, psicólogos forenses y periodistas. En la pantalla gigante se proyectaban extractos de entrevistas, documentos legales, y una narración en voz en off de Lucas. Luego, nos pidieron que subiéramos al estrado. Emma se aferró a mi brazo. Nunca había estado frente a un público tan grande. Me aclaré la garganta. No sabíamos que estábamos haciendo historia. Solo queríamos que nuestro hijo tuviera lo que le prometimos desde que nació. Cuando nos quitaron eso, no solo robaron dinero. Nos robaron la seguridad, la confianza, la inocencia. Pero no dejamos que eso definiera nuestra historia. Emma agregó: y hoy, ver en que se ha convertido nuestro hijo, solo nos confirma que luchar por la justicia nunca es en vano. Aplausos, lágrimas, silencio respetuoso. Fue un cierre simbólico. Un cierre que no habíamos sabido que necesitábamos. Al final, Lucas nos abrazó a ambos. Clara se unió al abrazo. En ese instante, el pasado, el presente y el futuro parecieron alinearse con perfecta claridad. Papá, mamá, ahora les toca descansar. Yo seguiré con esto, nos dijo Lucas. Y lo haría, porque lo habíamos criado para eso. El tiempo pasó como una brisa que, aunque suave, transformaba todo a su paso. Clara creció entre debates éticos, visitas a la fundación, y sobremesas donde la palabra justicia era más que un concepto, era un compromiso familiar. Cuando cumplió 17 años, pidió hacer su servicio social en la sede de la Fundación Clara Justicia. A pesar de nuestras reservas iniciales, Lucas aceptó con una condición: que se ganara el puesto como cualquiera. Clara no solo cumplió, brilló. Su sensibilidad con los niños y adolescentes afectados por fraudes familiares dejó una huella inmediata.
Uno de los casos que le tocó documentar fue el de una niña de 12 años que había sido despojada por su abuela de una beca completa porque ésta falsificó papeles para desviar el dinero. Clara lloró en silencio al leer el expediente. Esa noche nos confesó: ahora entiendo lo que ustedes vivieron. No solo era la rabia, era el vacío, la impotencia. Emma la abrazó, y por primera vez en años, volvió a nombrar a su madre sin enojo. Sí, Clara. Es un dolor que cuesta muchos inviernos sanar. Pero si tú puedes convertirlo en algo bueno, todo valdrá aún más la pena. Lucas siempre había sido fuerte. Pero cuando Clara anunció que quería estudiar Derecho con enfoque en psicología legal, su rostro se endureció. No se opuso, pero esa noche lo encontré en la terraza, solo, mirando al cielo. ¿Te preocupa que repita tu camino? Le pregunté. Me preocupa que repita mis heridas, susurró. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Papá, cuando ustedes lucharon por mí, también me marcaron con fuego. Me construí desde ese incendio. Si Clara también quiere hacerlo, debo enseñarle a no quemarse. Así comenzó una nueva etapa. Padre e hija trabajando juntos, aprendiendo el uno del otro, enfrentando los mismos monstruos pero con nuevas herramientas. Clara no era solo una heredera del legado. Era una nueva fuerza, con sus propias preguntas, su propia mirada, su propio fuego. Cuando la fundación cumplió 20 años, se reabrió un caso emblemático que la había originado todo, el expediente legal de Margaret y Harold. Una universidad quería usarlo como base para un curso internacional de ética jurídica. Pero lo que nadie esperaba fue la aparición de una nueva pieza clave, un vídeo encontrado en una caja olvidada en la casa de los suegros. Era una grabación de Margaret, semanas antes de su muerte, hablando sola frente a una cámara. Sé lo que hice, y me lo llevaré hasta la tumba. Pero si alguna vez alguien ve esto, solo quiero que sepan que pensé que estaba salvando a un hijo. Y terminé destruyendo a una familia. El impacto fue devastador. No por lo que confesaba, sino por el peso de su arrepentimiento. Clara, que vio el vídeo en privado con Lucas y nosotros, no dijo nada por varios minutos. Finalmente murmuró: a veces el perdón no es para quien se fue, sino para quien sigue vivo. Publicamos el vídeo con contexto, como parte de una serie educativa sobre fraude familiar y reparación emocional. El mundo entero lo vio. Y muchas otras personas, en silencio, encontraron consuelo y valor. El vídeo de Margaret se volvió un fenómeno social. Lo que empezó como un material académico, terminó circulando en redes sociales con millones de visualizaciones. Personas de distintos países compartieron sus historias personales. Una mujer en Perú reveló cómo su hermano falsificó documentos para robarle la pensión a su madre. Un joven en Italia narró cómo fue obligado a renunciar a una herencia por manipulación emocional de sus tíos. La Fundación Clara Justicia tuvo que abrir líneas de asesoramiento internacional. Lucas fue entrevistado por medios globales, y Clara recibió cartas de jóvenes que encontraban fuerza en su historia familiar. Nunca imaginé que algo tan doloroso pudiera sanar a otros, me confesó una noche. Porque el dolor compartido con propósito, le respondí, se convierte en semilla. Y las semillas no mueren, hija, se transforman. Uno de esos días, durante una jornada en la fundación, llegó una joven madre con 2 niños pequeños. Tenía miedo, pero también determinación en la mirada. Contó que su padre había usado el nombre de su hijo para acceder a beneficios estatales y endeudarlo con préstamos. Venía buscando ayuda legal, pero también refugio emocional. Clara la abrazó. La llevó a una sala privada. Yo observé desde lejos cómo hablaba con ternura, pero con firmeza. Era Emma, era Lucas, era yo. Pero también era ella, la nueva generación de justicia. En esa escena comprendí que la historia que comenzó con una traición no había terminado con una victoria legal. Seguía viva, cambiando formas, tocando almas, guiando manos. Y su eco, en cada acto de valentía, seguía creciendo. La repercusión del vídeo trajo consigo un torrente inesperado de correos electrónicos, mensajes, visitas. Personas que jamás se habrían atrevido a hablar comenzaron a relatar sus experiencias. Algunos venían con los ojos rojos por el llanto, otros con los puños cerrados por la rabia, pero todos con la necesidad de ser escuchados. Una mañana, Clara me pidió que la acompañara a leer cartas que habían llegado en físico. Se sentó frente a una caja con sobres de todos los tamaños y colores. El primero que abrió decía: mi madre usó el fondo de mi hermano para pagar deudas de juego. Mi padre lo supo y nunca hizo nada. Gracias por mostrarme que no estaba loca. El segundo decía: mi abuela falsificó mi firma cuando tenía 10 años. Hoy tengo 29 y aún pago esa deuda. Gracias por existir. Clara me miró con lágrimas en los ojos, pero no lloraba de tristeza. Esto es más grande que nosotros, abuelo. Es una ola que llevaba décadas contenida, y ahora por fin tiene salida. Ese día propusimos una nueva iniciativa, un archivo oral de víctimas de fraude familiar. Queríamos grabar sus voces, protegerlas, y transformarlas en testimonio, en evidencia, en historia viva. Y así nació Voces del Silencio, un proyecto que terminó convirtiéndose en documental premiado y en material obligatorio en muchas escuelas de derecho. 25 años después del primer juicio,
recibimos una carta del juzgado que había llevado el caso original. Una jueza joven, que se había graduado con honores gracias a una beca inspirada en el caso de Lucas, quería invitarnos a una ceremonia de reconocimiento. Volver al tribunal fue como regresar a una herida que ya no dolía, pero que aún marcaba la piel. Emma apretaba mi mano. Lucas caminaba con la frente en alto. Clara sostenía su libreta de apuntes. La jueza nos recibió con una sonrisa que denotaba respeto y admiración genuina. Nos condujo a la misma sala donde, décadas atrás, se escucharon los gritos de dolor y la voz firme de la justicia. Este lugar fue escenario de una tragedia, dijo la jueza. Pero también fue semilla de un legado. Hoy no venimos a recordar el crimen, sino a honrar la lucha que cambió la vida de miles. Y frente a decenas de asistentes, reveló una placa conmemorativa en una de las paredes del tribunal. El texto decía: en este lugar, una familia eligió la verdad por encima del miedo. Que su ejemplo inspire generaciones. Los años siguieron su curso con la misma mezcla de calma aparente, cambios profundos que marcan a una familia transformada por el dolor, y por la voluntad de no repetirlo. Clara se convirtió en una figura respetada. Con apenas 30 años, ya había coordinado juicios estratégicos en 3 países y asesorado comisiones internacionales en casos de abuso financiero intrafamiliar. Pero lo que más nos enorgullecía era cómo había decidido mantener la esencia de todo: escuchar. Nunca dejó de reunirse con las víctimas cara a cara, nunca delegó las entrevistas más difíciles, y nunca dejó que los logros le restaran humanidad. Un día, nos reunió en la sala de reuniones de la sede central de la Fundación Clara Justicia. Estaban Lucas, Emma, yo y parte del equipo fundador. He tomado una decisión, dijo Clara con firmeza, pero sin arrogancia. Quiero abrir una tercera sede, en la ciudad donde comenzó todo. Emma se quedó en silencio, mirándola con una mezcla de orgullo y algo que no pude descifrar hasta que habló. Volver al lugar donde nos rompieron, ¿estás segura? No para quedarnos. Para demostrar que allí también pueden hacer algo bueno, respondió Clara. La tercera sede fue inaugurada en un antiguo edificio restaurado, a pocas cuadras del tribunal donde se dictó la primera sentencia contra Margaret y Harold. El día de la apertura, Clara nos pidió que subiéramos juntos al estrado. Nos miró a los 3 y dijo: aquí comenzó nuestra historia, pero también aquí comienza una nueva. Esta sede se llamará Lucas y Emma, en honor a mis abuelos, porque ellos no solo protegieron a su hijo, defendieron el derecho a tener un futuro. Y porque su amor se convirtió en estructura sobre la cual muchos ahora pueden sostenerse. Emma rompió en llanto. Lucas, por primera vez en mucho tiempo, pareció sin palabras. Yo solo pude apretarle el hombro, como lo había hecho tantas veces antes. Poco después, Clara recibió una invitación para hablar ante las Naciones Unidas en una cumbre sobre justicia transgeneracional. Nos pidió que la acompañáramos. Fue la primera vez que vi a mi nieta con nervios. ¿Y si no les interesa nuestra historia?, preguntó, mientras repasaba sus notas. Clara, le dije, tú no cuentas esta historia por quienes no quieren oírla. La cuentas por los que la necesitan. Su discurso fue un testimonio preciso, emotivo, sin adornos innecesarios. Habló del fondo robado, del juicio, del legado familiar. Pero también habló del perdón como herramienta de transformación. El perdón, dijo, no es olvido. Es testimonio. Y el testimonio es semilla de justicia. Al terminar, recibió una ovación que duró minutos en Taros. Delegados de países tan diversos como Filipinas, Sudáfrica y Canadá se le acercaron a agradecerle. Fue un momento histórico. Esa noche, en el hotel, Emma me tomó la mano mientras veíamos por televisión un segmento que Clara protagonizaba. ¿Crees que Margaret, donde esté, ve todo esto? Me quedé callado un momento. Luego respondí: no lo sé, pero si puede verlo, ojalá entienda que su mayor error fue subestimar a esta familia. Emma sonrió. Ya no había rabia en su rostro. Solo una calma llena de memoria. 5 años más tarde, Lucas anunció que quería retirarse progresivamente de la dirección legal de la fundación. Quiero enseñar. Quiero formar a los próximos que vendrán después, nos dijo. Clara tomó la dirección general. Emma y yo nos dedicamos a tareas administrativas y mentoría emocional. Era un paso natural, pero simbólico. Los fundadores se hacían a un lado, para que los herederos siguieran construyendo. Un día, mientras archivábamos expedientes, encontramos una carta vieja de Lucas. Estaba fechada el día antes de su primer juicio importante, y decía: si algún día me pierdo en esta lucha, recuérdenme quién soy. No por lo que logré, sino por quienes me levantaron cuando todo parecía perdido. Emma la enmarcó junto a la dedicatoria de su primer libro. La pusimos en la entrada de la nueva sede. Durante el 25º aniversario de la fundación, organizamos un foro global. Asistieron abogados, terapeutas, jueces y víctimas de todo el mundo. La ceremonia final fue sencilla, cada asistente debía escribir una palabra en un muro de madera que sería conservado como memoria colectiva. Lucas escribió: raíz. Emma escribió: lucha. Clara escribió: futuro. Y yo, con la mano temblorosa, escribí: promesa. Porque eso fue todo desde el principio, una promesa rota, que supimos reconstruir con amor, justicia y persistencia.
Hoy, décadas después de aquel día en que revisé la cuenta vacía del Fondo Universitario de Lucas, camino por los pasillos de la Fundación Clara Justicia como un abuelo silencioso. Escucho nuevas voces, nuevos dolores, nuevas esperanzas. A veces, me detengo frente a la placa del primer caso, la que tiene nuestras palabras y el rostro joven de Lucas con su birrete. Otros días, simplemente me siento en la cafetería de la sede, donde los voluntarios se reúnen a compartir historias. Una vez, una joven voluntaria me preguntó: «Señor Mike, ¿usted siempre supo que todo esto iba a salir bien?» Yo reí suavemente. No, lo único que supe es que debía hacer lo correcto. Aunque doliera, aunque se rompiera todo. Y al decirlo, supe que esa era la lección final. No peleamos por venganza. Peleamos por legado. Por un niño llamado Lucas. Y por todo lo que ese nombre llegó a significar.